Shalom, shalom y bienvenidos una vez más a su canal de enseñanzas y de investigaciones también, en donde en la reunión de hoy investigaremos y sabremos sobre quién fue Amram. ¿Saben ustedes quién fue él? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir. Bueno, él fue el padre de Moshe, de Moisés. Este personaje de las escrituras jugó un papel muy importante al mantener y mostrar su fe, no importando lo que estuviera sucediendo a su alrededor. ¿Por qué dice esto? Porque estaban de esclavos, porque los mataban a latigazos, porque estaban bien sometidos, mas sin embargo él nunca perdió la fe. Amram, el padre de Moisés, de Moshe, Aarón y Miriam, ocupa un lugar especial en la historia de Israel, como patriarca de una familia que marcaría el rumbo espiritual de la nación. Aunque las escrituras mencionan poco sobre su vida, su linaje y su papel en la preservación de Moshe, de Moisés, revelan una fe profunda y un compromiso valiente con Yahweh en un tiempo de gran opresión bajo el dominio egipcio. En el contexto de un edicto que condenaba a muerte a los recién nacidos varones hebreos, Amram y su esposa Jocabed arriesgaron todo para proteger a su hijo, quien más tarde lidiaría a su pueblo Israel hacia la libertad. Este estudio examina lo que las escrituras, textos históricos, apócrifos y tradiciones judías nos enseñan sobre Amram, un hombre cuyo legado espiritual se ve en sus descendientes y cuya fe silenciosa y resiliente ejemplifica la devoción a Yahweh. A través de las fuentes escriturales y también las apócrifas, buscaremos entender más a fondo cómo la vida y las decisiones de Amram, aunque poco conocidas, sentaron las bases para el liderazgo espiritual y sacerdotal que impactaría a Israel de generación en generación. Pero antes de continuar, vamos a ver qué es lo que la palabra apócrifo significa. La palabra apócrifo proviene del griego apócripos, que significa oculto o escondido. En un contexto escritural y religioso, apócrifo se refiere a textos o escritos que no fueron incluidos en el canon de las escrituras oficiales. Estos textos suelen estar relacionados con temas religiosos o históricos, y aunque algunos contienen enseñanzas similares a las escrituras, otros pueden tener enseñanzas o relatos contradictorios. En el cristianismo, los libros apócrifos a menudo se refieren a escritos que no fueron considerados inspirados por el Espíritu Santo y por tanto no están en el canon de la escritura hebrea ni en muchas versiones protestantes, aunque algunas ramas cristianas, como la Iglesia Católica y la Ortodoxa, incluyen algunos de estos libros en sus Biblias, aunque a veces con una distinción especial como el término deuterocanónicos en el caso católico. En un sentido más amplio, algo apócrifo puede referirse a cualquier obra de origen dudoso o no auténtico. Bueno, ahora que ya sabemos lo que apócrifo significa, continuemos. Amram era un levita descendiente de Leví, el tercer hijo de Jacob, que fue después llamado Israel. En los libros de Shemot, Éxodo 6:18 y Bemidbar, números 26:59, se indica que Amram era hijo de Coat y nieto de Leví. Se casó con Jocabed, también conocida como Jocobed, quien era descendiente de Leví también, como lo dice en el libro de Shemot, Éxodo 6:20. Amram y Jocabed tuvieron tres hijos, Miriam, Aarón y Moshe, o Moisés. Yo me voy a referir a él como Moshe, porque ese es su nombre. Durante el tiempo en que Moshe nació, el faraón de Egipto había dado una orden de matar a todos los niños varones hebreos al nacer, por temor al creciente número del pueblo de Israel. Esto lo pueden ver en el libro de Shemot, Éxodo 1:22. Fue en este contexto de opresión que Amram y su esposa escondieron a Moshe durante 3 meses después de su nacimiento para protegerlo, como dice el libro de Shemot, Éxodo 2:2.
Aunque las escrituras no ofrecen muchos detalles específicos sobre la vida de Amram, en el libro de Ibrim, Hebreos 11:23, en el Brit Hadashah, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, destaca que fue por fe que Moisés fue escondido por sus padres. Esto muestra que Amram y Jocabed tenían una fe firme en Yahweh, confiando en su protección y en sus planes también. Miren, hermanos, hermanas, yo personalmente, yo no creo ni en el Talmud, ni en el Mishnah judía, porque esas son interpretaciones de hombres. Creo más en estos casos en los libros de historia, que me revelan más que las tradiciones judías. Pero en este caso, tengo que mencionarlas también, porque hablan un poco de Amram. En la literatura rabínica, Amram es descrito como un hombre justo. Según el Talmud, cuando se dio el decreto del faraón de matar a los varones, Amram llegó a divorciarse de Jocabed para evitar tener hijos o traer hijos al mundo bajo esa amenaza. Sin embargo, su hija Miriam lo convenció de volver a casarse con Jocabed, confiando en que Yahweh podría protegerlos. Esto no está en la escritura, está acá con el Talmud. Este evento muestra la fe de Amram en Yahweh y su sensibilidad como líder en su familia y en su comunidad. En el libro de los Jubileos, un texto judío antiguo, se menciona a Amram como un hombre piadoso. Se resalta que fue uno de los levitas comprometidos con la preservación de las leyes y tradiciones de sus antepasados, incluso en un contexto tan opresivo como el de Egipto. Flavio Josefo, un escritor antiguo muy famoso, también menciona brevemente a Amram en sus Antigüedades de los Judíos, identificándolo como el padre de Moshe y de Aarón. Aunque no entra en detalles sobre su vida personal, reafirma su linaje levítico y su rol como padre de Moshe, enfatizando la importancia de su descendencia. Ojo con esto, porque muchas veces nosotros tenemos hijos que nosotros no sabemos qué onda con ellos, pero nuestro padre ya tiene un plan para ellos. ¿Okay? Amram es una figura sencilla pero clave en la historia de Moshe. Su linaje levítico, su matrimonio con Jocabed y su rol como padre de líderes tan importantes como Moshe y Aarón le otorgan un lugar significativo en la historia de Israel. Aunque no es mencionado con frecuencia, su ejemplo de fe y obediencia a Yahweh lo coloca como un pilar de la familia que trajo al mundo a uno de los grandes profetas de la Escritura. Amram fue un miembro destacado de la tribu de Leví, específicamente de la familia de los coatitas, una de las 3 familias levitas. Esta familia posteriormente tendrá la responsabilidad de llevar los elementos sagrados del tabernáculo durante el tiempo en el desierto. Esto se puede ver en el libro de Bamidbar, números 3:27 al 31. Como hijo de Coat y nieto de Leví, Amram pertenecía a una línea de personas dedicadas al servicio de Yahweh, lo que subraya su papel en la crianza de Moshe, Aarón y Miriam, quienes serían líderes espirituales y también proféticos para Israel. Su linaje directo con Leví también lo posesiona como parte de una genealogía importante en la preservación de la fe y las prácticas sagradas de Moshe, que Moshe recibiría y enseñaría. Disculpen, son mis perritos, ya lo saben, hermanos, tengo 7. Amram se casó con Jocabed, su tía paterna, la cual era una práctica permitida en esa época, aunque posteriormente las leyes mosaicas restringirían estos matrimonios. Jocabed compartía el mismo linaje levítico y fue una mujer de gran fe, conocida por proteger a su hijo Moshe en una cesta de papiro cuando el faraón había ordenado la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos. Esta unión no solo tuvo un impacto inmediato al salvar la vida de Moshe, sino que también influyó en la historia de Israel, ya que sus hijos se convirtieron en líderes espirituales. En la literatura rabínica, Amram es relatado como un modelo de fidelidad y justicia. Según el Midrash, cuando el faraón ordenó matar a los niños varones hebreos, Amram, siendo un líder de los hebreos,
se divorció de Jocabed para evitar tener más hijos en ese contexto tan hostil. Su hija Miriam, sin embargo, dice que lo convenció de que confiara en Yahweh, argumentando que su decisión solo cumplía los deseos del faraón. Qué importante esto, Pero bueno, ese es el Midrash. Yo les digo, yo paso con eso. Finalmente, Amram se reconcilió con Jocabed y nació Moshe, el libertador prometido. Esta historia destaca tanto el papel de liderazgo de Amram como su capacidad de escuchar consejo y su apertura a la fe. Este momento en su vida es visto en el judaísmo como un acto de confianza en Yahweh, dejando que el plan divino se cumpliera, pese a todas las dificultades. Aunque Amram no desempeña un papel explícito en la liberación de Israel de Egipto, su legado espiritual es evidente en sus hijos. Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel, y Miriam es una profetisa reconocida que lidera junto con sus hermanos, como lo dice en el libro de Shemot, Éxodo 15, 20 al 21. Moshe, por supuesto, sería el profeta por excelencia, quien lideraría a Israel fuera de Egipto y recibiría la Torá en el monte Sinaí. La influencia de Amram y Jocabed es evidente en la fe y el compromiso de sus hijos. De hecho, el judaísmo honra a Amram como un ancestro de los Kohanim, de los sacerdotes, cuyo linaje continuaría con Aarón y la línea sacerdotal levítica. La escritura menciona que Amram vivió hasta los 137 años, como lo dice Shemot, Éxodo 6:20. Él tuvo una vida longeva que fue común entre los patriarcas de Israel. Aunque no se menciona cómo pasó la última parte de su vida, es probable que su ejemplo y liderazgo influyan en su familia y en la comunidad levítica. La vida de Amram es un reflejo de fe en medio de la opresión y las pruebas. Aunque no es un personaje activo en la historia de liberación, su fe y decisiones ayudaron a sentar las bases para que sus hijos cumplieran roles de liderazgo en el plan de nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim. En cierto modo, Amram representa a aquellos que, sin figurar en el primer plano, son esenciales en el cumplimiento de la voluntad divina a través de su ejemplo de obediencia y fe. Amram no solo fue el padre de Moshe, Aarón y Miriam, fue también un ejemplo de fe que preparó a sus hijos para servir al Creador de todo, Yahweh Elohim. Su vida y legado resuenan en el pueblo de Israel y en las generaciones futuras como un hombre que, desde su lugar de influencia, contribuyó a moldear el destino de su nación. Hay algunas tradiciones adicionales y detalles de textos históricos que complementan la figura de Amram, especialmente en la literatura apócrifa y en ciertos textos antiguos que expanden su historia y papel. A continuación vamos a ver algunos detalles adicionales sobre Amram en estos escritos. En los textos de Qumran, también conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, aparezco chinito, del Mar Muerto, se encontró un fragmento apócrifo titulado El Testamento de Amram. Este documento se escribió en arameo y forma parte de los textos que, aunque no están en el canon escritural, ofrecen una perspectiva sobre la tradición en torno a las figuras importantes del Tanakh, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. En el Testamento de Amram, Amram tiene una visión espiritual donde contempla una batalla entre dos seres angelicales. Uno representa la luz y el otro la oscuridad. Este texto es notable porque presenta una lucha simbólica entre el bien y el mal. Y Amram parece ser testigo de esta confrontación mientras se encuentra a punto de morir. La visión tiene un tono profético y es interpretada como un mensaje para sus descendientes, posiblemente aludiendo a la lucha espiritual que enfrentarían los israelitas y la importancia de mantenerse fieles a Yahweh, como estamos ahorita nosotros también. Este escrito tiene elementos similares a otros testamentos de figuras en las escrituras, como el de los patriarcas, testamento de los 12 patriarcas, y aunque su autenticidad no está verificada, es interesante ver cómo Amram fue recordado en las comunidades judías como una figura sabia y espiritual.
En el libro de los Jubileos, otro texto antiguo judío que reinterpreta relatos escriturales, fíjese, reinterpreta, ni siquiera entiende, no es reentienden, es reinterpretan relatos escriturales. Amram es descrito como alguien justo y piadoso que instruye a su familia en los caminos de Yahweh. Según Jubileo, Amram murió a los 137 años y fue enterrado con honores, y su vida fue vista como un ejemplo de obediencia a las leyes de Yahweh. Ese ejemplo lo tenemos que seguir nosotros. El libro de los Jubileos también da detalles sobre la estructura familiar y las costumbres de los levitas, y se sugiere que Amram inculcó una educación espiritual firme en sus hijos. Se menciona que su muerte fue un momento solemne para los israelitas, quienes valoraban el linaje y el ejemplo que él representaba. En algunos comentarios rabínicos, Amram es visto casi como un ancestro arquetípico de los Kohanim o sacerdotes. Si bien no fue sacerdote, su papel como padre de Aarón, el primer sumo sacerdote, lo asocia estrechamente con la línea sacerdotal levítica. En esta tradición, Amram se convierte en un ejemplo simbólico de rectitud y obediencia que, a su vez, se esperaba de los sacerdotes descendientes de Aarón. Aunque Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, menciona a Amram de manera breve, reafirma que su matrimonio con Jocabed y su descendencia con Moshe y Aarón lo convirtieron en una figura de importancia histórica. Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, describe a Amram como un líder respetado entre los hebreos, lo cual habría ayudado a cimentar su influencia y la de su familia durante el periodo de esclavitud en Egipto. Aunque no profundice en sus acciones, su inclusión indica que la familia de Amram era bien conocida y reconocida. En otros textos apócrifos y en algunos comentarios judíos, Amram a veces es representado como un hombre con una sabiduría oculta. Su carácter es retratado en la literatura apócrifa y en los midrashim como uno de aquellos que no eran profetas en el sentido pleno, pero que fueron iluminados por Yahweh para cumplir un papel en la preparación de sus hijos para el servicio divino. Los textos históricos y apócrifos ven a Amram como una figura que encarna el valor de la fe en Yahweh en medio de las pruebas. Ojo, porque muchas veces uno está en medio de las pruebas y empieza a tronar contra todos. Él no. A pesar de no estar directamente involucrado en la liberación de Israel, su vida y sus enseñanzas sentaron las bases para sus hijos, que luego liderarían a Israel a su libertad. Estos textos muestran a Amram no solo como un hombre justo, sino como alguien que fue fundamental para el linaje y la tradición levítica y que contribuyó de forma simbólica al servicio sagrado en Israel. Amram, aunque no es una figura ampliamente detallada en las escrituras, representa el valor de la fe silenciosa y el impacto profundo de una vida comprometida con Yahweh en tiempos de opresión. Como padre de Moshe, Aarón y Miriam, fue una figura de influencia espiritual y moral que sembró la base de la fe que sus hijos llevarían delante en su servicio y liderazgo a Israel. La determinación de Amram y Jocabed para proteger a Moshe y desafiar las órdenes del faraón muestran una confianza firme en el plan de Yahweh y su disposición para cumplirlo, sin importar las consecuencias. Las fuentes apócrifas, como el testamento de Amram y las tradiciones rabínicas, expanden la percepción de Amram, mostrándolo como un hombre de visiones y conciencia espiritual profunda. Su historia, si bien breve en la narrativa de las Escrituras, resuena a través de su legado en sus hijos y en la nación de Israel. Así, Amram nos recuerda que incluso los actos de fe más discretos y las figuras aparentemente humildes pueden dar una huella duradera en el propósito divino. ¿Se está entendiendo quién era Amram? Ojalá nosotros tuviéramos algo de él. En su vida y en su papel como patriarca de una familia fundamental en la historia de Israel, Amram es un ejemplo de la fe en acción, era una fe activa, no pasiva, cuyo legado sigue inspirando a través de las generaciones.
Y ya para terminar y resumiendo esta investigación, el mensaje central sobre la vida de Amram podría ser el valor de la fe y la transmisión de una herencia espiritual sólida. Aunque Amram no tiene un papel destacado en los relatos de la Escritura, su vida fue significativa por el impacto que tuvo en sus hijos, quienes serían líderes claves en la liberación de los israelitas y en la formación de una nación bajo Yahweh, nuestro Padre Eterno. Amram fue un hombre de la tribu de Leví, una tribu dedicada al servicio de Yahweh, y a través de su ejemplo y guía, junto con su esposa Jocabed, inculcaron una profunda fe y compromiso en Moshe, Aarón y Miriam. Estos hijos crecieron para cumplir propósitos cruciales en el plan de redención de Yahweh. Moshe se convirtió en el líder y profeta, Aarón en el primer sacerdote y Miriam en una profetisa y líder para su pueblo. Así, el mensaje que podemos extraer de la vida de Amram es que incluso una vida en silencio y dedicación puede tener un impacto duradero a través de la fe y las enseñanzas que se dejan a las futuras generaciones. La fidelidad de Amram a Yahweh nuestro Padre ayudó a preparar a sus hijos para su rol en la historia sagrada, recordándonos la importancia de la familia y de cultivar una fe que inspire a los demás. Y la pregunta con la que termino esta estudio-investigación es la siguiente. ¿Cómo estás guiando a tus hijos en el camino de la fe? Porque tú no sabes qué camino tenga preparado nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim para tu hijo o para tu hija en el futuro. Porque recuerda algo muy importante, que de la guianza espiritual de tus hijos, tú eres responsable ante Yahweh Elohim. Solo busca estos versículos y te darás cuenta de la responsabilidad tan grande que tienes enfrente del Creador y Dador de la vida, Yahweh Elohim. Aquí se los voy a decir. Devarim, Deuteronomio 6, 4 al 7. Chequen bien esto, hermanos. Se los voy a leer. Pero yo quiero que ustedes pues profundicen, que el Espíritu de Santidad les redarguya en su corazón y les dé el mensaje que nos está ofreciendo aquí en esta escritura. Devarim, Deuteronomio 6, 4 al 7 dice: escucha Israel. Ay, esto es muy sabrosa, ¿eh? Escucha Israel. Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh solamente. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es la responsabilidad. Incúlcaselas a tus hijos. Vamos a Mishle, Proverbios 22:6. Entrena a un muchacho en el camino que debe seguir y no se apartará de él ni en la edad avanzada. Aguas. Porque los metes en el catolicismo y si les metes eso, religiones, los vas a crecer mal. ¿Ok? Bueno. Teilim, Salmos 78, 1 al 8. Esto está hermoso también. Fíjense nomás. Fíjense nomás. Escucha, pueblo mío, mi Torah. Mi Torah. Y esos pastores mentirosos que dicen que la Torah es para los judíos nada más. Es para todos. Mírenlo. Escucha. Pueblo mío, mi Torah, inclinen su oído a las palabras de mi boca, que voy a exponer un tema. Disertaré de las lecciones del pasado, cosas que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos han contado. No las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Yahweh, su poderío y las maravillas que ha hecho. Pues estableció un decreto en Jacobo, ordenó una Torá en Israel, encargó a nuestros padres que la diesen a conocer a sus hijos, como dice otra vez, encargó a nuestros padres que la diesen a conocer a sus hijos, para que la conozcan la generación futura, los hijos que han de nacer, para que los que se van levantando la cuenten a sus hijos, para que pongan en Elohim su confianza y no olviden las obras de él, sino que observen sus mandamientos, para que sean como sus padres,
para que no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación de corazón inconstante y cuyo espíritu fue desleal a él. ¿Se están dando cuenta de estas advertencias y esto que nos está diciendo nuestro Padre? Chéquenlo bien, hermanos, hermanas. Es bien importante la educación que le estemos dando a nuestros hijos. Yo sé que la carnita es muy difícil, pero hay que luchar y hay que vencer todo eso. Recuerden que la lucha son las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que nuestro Padre nos mande llamar. Ya, por último, vamos al libro de Efesios 6:4. Y aquí también aguas ustedes, padres. Dice, Efesios 6:4, y ustedes, padres, no provoquen la ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del maestro, de nuestro maestro Yeshua. ¿Ok? ¿De acuerdo? Todos los versículos están muy claros y entendibles, pero estudienlos muy bien para que se puedan dar cuenta de qué es lo que tienen que hacer con la guianza espiritual y no doctrinal ni religiosa de sus hijos. ¿Ok? Bueno, espero que esta información nos motive más y sirva para tener un mejor conocimiento de esos grandes hombres de la fe, que eran personas normales, igual que nosotros, y que vivieron y que nos dejaron un ejemplo muy bueno de la importancia de la fe para todos y para nuestros hijos en la actualidad de nuestras vidas. Bueno, y no se les olvide el suscribirse a este canal, en donde encontrarán más de 265 estudios, 100% de las Sagradas Escrituras, y también encontrarán, vamos a llamarlos, boletín informativos, ¿ok? Que sirven para tener un mejor entendimiento de los personajes en las Escrituras y muchas cosas más relacionadas con nuestra fe. No se les olvide tocar la campanita para que se les avise cada vez que subo un estudio o un boletín informativo nuevo. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Elohim bendito Yahweh estén siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Shalom, shalom, y nos vemos en el siguiente estudio o boletín informativo. Bye.